en Roma. Es autora de la monografía La memoria vivida, Corpi, Género y Violencia en Colombia, y junto con Bruna Bianchi ha editado la antología, aquí no leo en italiano, doctora, Oltre i No, no te confine, preocupes. ecología y pacifismo, Nella Frisione y Nella activismo feminista, algo así, perdóname. Bien, muy bien. De 2021 al 2024 participó en el proyecto Mary, ¿cómo se pronuncia, por favor, profesora? ¿Cuál es la palabra? Mary, el proyecto Mary Strodojowska Curie. Ah, el proyecto Mary Sklodowska-Curie. Ah, sí, Es un muchas gracias. proyecto europeo, de Ah, investigación sí. europeo. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y también es componente del Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de la Historia y es socia de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos. Ha participado como ponente en numerosas conferencias nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación abarcan la historia de género, la historia de los feminismos, la relación entre feminismo y pacifismo, el exilio y las redes transnacionales de solidaridad, la historia de los derechos humanos en América Latina y en Colombia. Y hay muchas publicaciones recientes, ¿sí? Entonces es un amplio currículum, ¿sí? Un trabajo, un bellísimo trabajo que desarrolla la doctora Francesca Casafina, y hoy tenemos el gusto y el honor de escucharla. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesora Zeuli. Yo tampoco hablo portugués. El gusto es mío, el honor es mío de estar aquí con todas y todos ustedes compartiendo este espacio, aunque sea virtual, que, bueno, espero que pueda ser un espacio de aprendizaje mutuo entre todos y todas. Y por supuesto, Tanteli y Elisandra, vamos a compartir este espacio para que pueda ser no una lección mía, sino una charla entre nosotros y nosotras. Eso me encantaría. Así que de antemano les agradezco para la invitación y para compartir. No es fácil hablar ante un público tan lejos de mí por varias razones lingüísticas y geográficas y tal vez disciplinarias, sin saber exactamente el background de cada uno y cada una de ustedes. Así que la intención de este primer encuentro sería la de trazar, digamos, como un marco teórico, un framework teórico necesariamente incompleto sobre qué hablamos cuando hablamos de feminismos. Por supuesto, si hablamos de feminismos al plural y no feminismo. Intentaré aportar algunas reflexiones sobre la complejidad de sus dinámicas, de sus periodizaciones, sus actores y su impulso simbólico. Espero que mi español pueda ser bastante claro para todos y todas ustedes. Y repito, mi esperanza sería la de hacer de este espacio un espacio de intercambio y de aprendizaje mutuo, porque yo también me encantaría aprender de todas y todos ustedes y espero de enriquecer un poco la reflexión sobre el tema de los feminismos y de sus historias. Y por supuesto me pueden interrumpir en cualquier momento si les parece que que no estoy hablando de forma bastante clara. Como tengo más o menos una hora y media, porque a las 6:30 de Italia me tengo que ir por razón de trabajo, porque tengo otra reunión,
Voy a leer, pero no todo, porque sé que es bastante antipático leer todo, pero tengo no mucho tiempo, así que empiezo leyéndoles una parte para contarles que podemos empezar diciendo que la historiografía feminista ha permitido a lo largo de muchos años la reconstrucción de los hechos históricos femeninos diferenciados de las periodizaciones tradicionales, convencionales, entre comillas, con base en un saber y en un hacer histórico que ha replanteado la utilización de las fuentes, las categorías de análisis, la dicotomía entre público y privado, e incluido la redefinición del concepto de política y de participación política. La historia del feminismo y de los feminismos es una historia dinámica, conflictiva, caracterizada por una continua reinterpretación de sus marcos teóricos. La participación de las mujeres ha sido una negociación constante en el marco de lo que Lola Luna llamó lo político del género. Mujeres feministas y no feministas han acudido a representaciones sociales propias del género femenino para incluirse, para autorrepresentarse y para significarse en la realización de las acciones colectivas a lo largo de la historia. Pero esto no debe llevarnos a fijarnos únicamente en los momentos de gran acción colectiva, porque poner el foco de atención únicamente en los momentos de grandes movilizaciones y de gran visibilidad nos ofrece una imagen incompleta de lo que suponen los movimientos de mujeres y feministas, como puso de manifiesto, entre otras, la socióloga Yasmin Ergas. Aunque se ha definido de diversas maneras y aunque muchas figuras del pasado se han considerado por razón o no feministas, el término feminismo se adoptó universalmente a principios del siglo XX, así nos explica Lucy Dellap en su historia del feminismo como historia global. En el siglo XIX se hablaba más del movimiento de las mujeres o de la cuestión femenina, tanto en Europa como en las Américas, entendiendo las dos Américas. Della pone como ejemplo la revista chilena La Aurora Feminista, que se publicó en un único número en 1904. En los mismos años, más o menos, en 1910, Argentina acogió el primer Congreso Femenino Internacional. Así que podemos plantear que el significado mismo de feminista ha seguido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en 1984, la escritora afroestadounidense Alice Walker acuñó el término womanism para hablar de las experiencias, de las luchas y de las contribuciones de las mujeres negras y de las mujeres de color. La palabra surgió precisamente para indicar las ausencias en el feminismo dominante, reivindicando la intersección entre raza, clase y género. Más allá de si el concepto es válido o no, eso nos permite reflexionar también sobre los límites del feminismo y quién sabe sobre su incapacidad, podríamos decir, para abarcar una multiplicidad de posiciones, de dinámicas, de experiencias de vida también y de luchas. Por ejemplo, la historia de la lucha por la abolición de la esclavitud y el sufragio en los Estados Unidos fue marcada, como es bien sabido, por las tensiones entre las mujeres blancas y las mujeres afroamericanas, lo que llevó a estas últimas a crear sus propias asociaciones, como fue el caso, por ejemplo, de Frances Watkins Harper, activista de la American Anti-Slavery Society y fundadora de la National Association of Colored Women. Su novela más famosa, Yola Leroy, de 1892, fue una de las primeras novelas publicadas por una mujer afroamericana en los Estados Unidos. Esta muy breve introducción solamente para decir y para señalar que es importante reconocer desde el comienzo que el significado mismo del feminismo ha cambiado con el tiempo.
Por ejemplo, en Italia, Carla Lonzi, que fue una figura clave del feminismo italiano de los años 70, pronunció la famosa frase: el feminismo es mi fiesta. Con esta poderosa declaración que aún hoy podemos escuchar en las jóvenes feministas aquí en Italia, con esta poderosa declaración Lonzi describía el acudir al feminismo como un momento de liberación personal y de autoconciencia y no como un sacrificio. Este énfasis en la liberación fue una característica típica de los movimientos feministas de los años 60 y 70. Además de las distintas periodizaciones, también tenemos diferentes contextos geográficos, pero no podemos situar la historia de los feminismos dentro de estados, dentro de regiones concretas, porque la historia del feminismo es necesariamente una historia global. Volviendo al cuándo de los feminismos, vemos como desde finales de los años 60 se ha venido asumiendo que la historia del feminismo, la historia de los feminismos, se divide en olas, entre comillas, que es una forma de entender la acción colectiva que no es propia del feminismo, pues los teóricos clásicos de los movimientos sociales ya venían distinguiendo ciclos de acción colectiva dentro de los mismos. Veremos brevemente cuáles son estas olas. La palabra en italiano es onda para decir ola, pero ya puedo adelantar que desde hace ya algunos años se ha superado ese antiguo vocabulario de las olas, porque se impuso la pregunta que hizo Lydia Nicholson en 2010 en un artículo que llevaba por título precisamente Feminism in Waves, Useful Metaphor or Not, en el que la autora criticaba la clasificación del feminismo en olas. Yo no sé si hay preguntas. Sí, Francesca, muy atentos. Sí, estaba escuchando el señal del chat. Sí, muy atentos. Italia es un país de contrastes entre el sur y el norte. Sí. Además, Italia tiene una experiencia de la migración no solo africana, pero también de Europa Oriental, de Albania, del mundo eslavo, Rumanía, en Italia. Entonces, entiendo que la experiencia femenina en Italia, ser una italiana del sur en el norte, ser hija de migrantes africanos, ¿no? En Italia, ser hija de migrantes albaneses o rumanos en Italia es muy especial, ¿no? Que enriquece pues la experiencia del feminismo italiano y de esta forma se proyecta y estudia otros procesos. Sí. ¿Hay otra pregunta de López Cornejo? Disculpe, profesora, tenía mi duda en que las olas, tal cual, ¿por qué se dan? ¿Se dan por casos de opresión, como por ejemplo leyes? Y si es así, que se dan por opresiones, ¿por qué, por ejemplo, en el Perú estas olas no se dan? Con la última ley que he querido impulsar acá en ese territorio, Milagros Jauregui, de quitar el feminicidio por asesinato de pareja. Entonces, sobre el tema del feminicidio voy a hablar en el último encuentro porque, por supuesto, es un tema central cuando hablamos de feminismos. En este primer encuentro solamente la intención es ofrecer un marco teórico sobre lo que nosotros historiadores e historiadoras hablamos como un marco teórico de dinámicas y periodizaciones para entender bien el feminismo como un producto histórico, pero al mismo tiempo como un fenómeno extremadamente dinámico y conflictivo, con muchas tensiones internas, como un fenómeno global, hoy más global que nunca, y más que todo como un fenómeno que adentro de sí mismo tiene muchas pluralidades de posiciones, de movimientos, de símbolos, de identidades, de conflictualidad. Así que
vamos a hablar del problema del feminicidio, de la teorización del feminicidio por parte de varias autoras del feminismo. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Ciudad Juárez con Rita Segato, pero lo vamos a hacer en el cuarto y último encuentro, donde haremos un recorrido, por así decirlo, sobre el tema del feminicidio, dando también un marco teórico, porque hay que, ¿cómo puedo decir? Hay que dar complejidad a los conceptos y a las categorías, y muchas veces en el lenguaje de los periódicos, por ejemplo, no siempre se usa con razón el término feminicidio. Así que hay que historicizar, no sé si en español se dice, problematizar y complejizar los fenómenos, los procesos y hasta los conceptos y las categorías. Y en especial del feminicidio, o más en general de las violencias de género entre parejas, pero no solos, es un tema que del que vamos a hablar en el cuarto encuentro, en el último encuentro de mayo. No sé si López Cornejo pude responder a su pregunta. Y ahora vamos a profundizar un poco el tema de las olas, porque es gracias, porque es un tema estratégico cuando hablamos de feminismo. No sé si puedo seguir o hay otras preguntas. Sí, por favor. Ok. Puedo seguir, ok. Hablando de las olas, vamos a ver cuáles son las distintas etapas según esa lectura que podemos llamar clásica, entre comillas. En la historia clásica de los feminismos, según el modelo de las olas, tenemos una primera ola que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que tenía como desafío alcanzar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Entonces, apuntando al derecho a la educación, el derecho al voto, la participación en la vida pública, el derecho al trabajo, etc. La que se considera la primera ola del movimiento feminista fue caracterizada por el auge del movimiento sufragista y la defensa del reconocimiento del derecho de ciudadanía a las mujeres. Y eso tanto en Europa cuanto en las dos Américas, Américas del Norte y Américas del Sur. Este movimiento supone la primera acción colectiva organizada en defensa de los derechos de las mujeres. También aquí hay distintas periodizaciones, porque, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, hago un ejemplo entre otros, hay varias figuras de mujeres que vincularon la radicalidad de su lucha política con la lucha por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, hubo Hermila Galindo Acosta, que fundó la revista muy conocida Mujer Moderna, que defendía la educación laica, la educación sexual, el divorcio y el voto femenino en México. Y veremos cómo, por ejemplo, el tema del derecho al voto llegó en la América del Sur un poco más tarde, si miramos en comparación con lo que pasó en Estados Unidos o en Europa, en la historia occidental, para así decirlo. Llegando a la segunda ola feminista, el así llamado neofeminismo, surge a finales de los años 60 del siglo XX y se extendió, por ejemplo, en Italia a partir de 1968, más o menos. Se habla de segunda ola porque la atención no se centra más en la demanda de igualdad con respecto al mundo masculino, como ocurrió con las primeras reivindicaciones feministas, sino que se centra en la diferencia entre mujeres y hombres y en la diversidad del pensamiento femenino con respecto al pensamiento masculino. En otras palabras, se busca tener en cuenta las peculiaridades femeninas, valorando a las mujeres y garantizando la igualdad de género.
También por esta razón se profundizan temas lejos de la concepción tradicional de la política, como por ejemplo las experiencias de la vida cotidiana, las relaciones, los sentimientos. Luego se empieza a poner la atención en temas absolutamente nuevos, como el cuerpo, la sexualidad, el deseo, el placer, la modernidad, y en el sentido político que tienen todos estos conceptos. Las principales reivindicaciones de esta época se centraron supuestamente en la lucha por la igualdad plena, la sexualidad libre, la denuncia de la invisibilidad del trabajo doméstico de las mujeres y de los estereotipos sexistas contra las mujeres. El nuevo feminismo planteaba entonces la necesidad de redefinir lo personal como necesario para el cambio político, siguiendo la idea de que lo personal es político. Llegamos a la tercera ola. Si en las décadas anteriores las mujeres tendían a buscar y destacar lo que las unía, la especificidad femenina, la diferencia entre lo femenino y lo masculino e incluso la incompatibilidad entre lo masculino y lo femenino, ahora con la tercera ola surgen las diferencias internas al universo femenino mismo, diferencias de condición social, de cultura, de edad, de generación, de etnia, de orientación sexual, de posición respecto al mundo masculino. Entonces, la agenda política empieza a abarcar temas muy variados que sintetizan la complejidad de lo social. Por ejemplo, la violencia sexual y doméstica, la segregación laboral, la brecha salarial, la fecundación artificial, la globalización, etc. A partir de los 80 se hizo hincapié en la diversidad entre las mujeres, expresada según la clase, según la raza, la etnia, la cultura, la preferencia sexual, etc. Y se comienza a hablar de interseccionalidad, que es un concepto muy importante, de eso también vamos a hablar más adelante. Desde hace ya algunos años, como decía antes, se ha superado el antiguo vocabulario de las olas y han aumentado las críticas a esta metáfora. ¿Por qué? Por considerarse artificial, por la homogeneidad con la que presenta al movimiento feminista y por su carácter que podríamos definir etnocéntrico. La evolución del movimiento feminista, su interacción con otras dimensiones de la desigualdad y la idea de que no existe un tipo homogéneo de mujer ponen en duda esta clasificación. Nicholson propuso como alternativa, por ejemplo, la metáfora del caleidoscopio, con sus movimientos, no sé si caleidoscopio se dice también en español, con sus movimientos más lentos o más rápidos y sus matices de colores. Otras autoras propusieron la adopción de la metáfora de la generación, de las generaciones, pero tras la adopción de una perspectiva global también en la historia de los feminismos, la idea de clasificar el fenómeno como una serie de etapas denominadas olas resulta aún menos adecuado. Así que muchas pensadoras se han venido deteniendo sobre el uso de esta metáfora, aunque hoy en día se habla ahora de una cuarta ola feminista. Hay que recordar, pero, que no podemos fijarnos en los momentos, no podemos fijarnos únicamente en los momentos de mayor movilización del feminismo, porque hay que vislumbrar también continuidad, discontinuidades y hasta latencias en el movimiento, en la historia, en el desarrollo de los feminismos, que es cuanto nos dice también Yasmin Ergas, como vimos antes. Ya solo con eso espero que se pueda entender cuánto la historiografía sobre los feminismos se ha desarrollado y diversificado profundamente, y la riqueza tan grande de su debate interno.
Además, desde los años 80 se extendió a todos los continentes, así que América Latina, Asia, los países árabes y África tienen su propia historia de los feminismos y eso estimula aún más la adopción de una perspectiva de historia global o por lo menos que sea interconectada. No sé si interconectada se entiende, pero creo que sí. Sí, Ok. Hay una pregunta porque escuché la señal. sí, Francesca, la idea desde la experiencia es Italia es enorme, Brasil es enorme, entonces son procesos locales, ¿no? Como estos procesos locales simultáneamente son transcontinentales porque es muy común que del sur uno tenga un pariente que viva en Madrid o en Roma trabajando o estudiando. Entonces, desde una provincia, no la capital del sur, tienes esta experiencia local, al mismo tiempo por tu familia, una experiencia en Madrid, en París, Londres o Roma. Entonces, estas historias locales son locales, pero al mismo tiempo transnacionales. La Exactamente. migración, el trabajo del sur hacia el norte y hoy día también del norte hacia el sur, está cambiando el mundo que hemos tenido el siglo XX, el siglo XXI, el sur es más fuerte. Entiendo que es una perspectiva micro, pero al mismo tiempo que es micro, ¿no? Porque es distinto Sicilia de Torino, Bari de Bolonia, ¿no? Es un contraste, es al mismo tiempo global, ¿no? Por el tema del trabajo, algo muy directo, muy familiar, y también pues por el tema de los medios de comunicación masiva, etcétera, ¿no? Entonces es algo micro y macro simultáneamente, ¿no? Porque, por ejemplo, Elisandra vive en Uberaba. Uberaba tiene su propia dinámica, ¿no? En Minas Gerais, y Tanteli vive en Antananarivo. Antananarivo, Madagascar, no es África, África es enorme, ¿no? Distintas tradiciones entre el campo y la ciudad. Exactamente, Héctor. Y claro que cada feminismo local, cada proceso local, no solamente el feminismo, tiene sus propias especificidades, sus propias características que son micro, que son locales y que no pueden valer en otros lugares, en otras geografías o en otras épocas históricas, pero siempre tenemos que tener presente, por lo menos cuando hablamos de la historia de los feminismos, que estamos de cara a un fenómeno que es un fenómeno global. Y siempre hay que estudiar el feminismo como un fenómeno global, haciendo hincapié en los espacios de contactos, en las zonas de contactos, de interconexión, de intercambio y nunca perder, aunque valorizando y analizando las especificidades, siempre teniendo en cuenta estos espacios de contactos entre los distintos feminismos, porque el feminismo ya empezó desde el final del siglo XIX, por ejemplo, a ser un fenómeno global. Aunque hay que tener presente, por ejemplo, las conexiones entre feminismo y nacionalismo, que fue muy fuerte, por ejemplo, en muchos países de América Latina, por ejemplo, o la conexión del feminismo con otros movimientos sociales, con ideologías como el antiimperialismo, como el nacionalismo antes mencionado, pero siempre hubo intercambios entre mujeres de las dos Américas, por ejemplo, de América y Europa. Siempre hubo zonas de contacto y hay que movernos para entender el proceso entre estos dos niveles, el nivel entre estas dos escalas, una escala transnacional, global, y una escala más local, valorizando las diferencias,
pero, y los procesos locales, pero teniendo en cuenta que nos estamos moviendo aún también al final del siglo XIX en una situación, en un contexto que era un contexto global de intercambio, aunque diferente del contexto de hoy, por supuesto, pero donde hubieron un montón de espacios de contactos entre, por ejemplo, las mujeres de América del Norte, de Estados Unidos y de América Latina con todas sus tensiones, con todos sus problemas, pero hubo muchas zonas de contacto. Así en los años 20 y 30, por ejemplo, o entre el movimiento sufragista o hasta, aunque cuando no, sin haber contactos físicos directos, pueden haber, por ejemplo, contactos simbólicos de influencias cultural. No sé si me doy a entender diciendo eso, que es una perspectiva un poco diferente, pero siempre estas dos escalas y esas dos dimensiones, lo local y lo global, que se interconecten. Gracias. Paula, sí. Paula. Paula, te escuchamos. ¿Me escuchas ahora? Sí. Buenos días, buenas tardes. Quería saber cómo, por ejemplo, en Internet hay mucho esa parte de las antifeministas que dicen, yo soy femenina y soy antifeminista porque me gusta, no sé, estar en casa, cuidando de mi casa, mi marido trabaja. ¿Cómo explicar a esas mujeres que el feminismo no es solo sobre estar trabajando, no estar o hacer ciertas cosas, vestirse de ciertas formas o vestirse como quieras? ¿Cómo explicar a esas personas que hay más rangos y más categorías y para que entiendan que no se trata de ser contra hombres o a favor o contra trabajo o eso, ¿sabes? ¿Cómo explicar a esas personas que no tienen tanto conocimiento? Paula querida, esta es una pregunta gigante. Podríamos hablar horas sobre esto y puedo decir unas cuantas cosas. No sé cómo explicar a eso, yo no puedo contestar porque hay diferentes contextos culturales, diferentes marcos de vida. Lo que sí podemos problematizar desde una perspectiva científica, por ejemplo, porque estamos hablando de una perspectiva de análisis desde las ciencias sociales sobre un fenómeno, hay que hacer una diferencia entre el feminismo y los movimientos feministas y los movimientos de mujeres. Y si miramos a lo largo de la historia, no siempre los movimientos de mujeres fueron movimientos feministas. Y una de las razones que nos explica el por qué muchos movimientos de mujeres no quisieron o no quieren ser miradas como feministas es justamente porque como una forma de protesta contra un modelo de feminismo que antes era el modelo etnocéntrico. ¿Se entiende la palabra modelo en español? Se dice Sí. modelo. Ok. El molde, Sí. un modelo de feminismo céntrico, occidental, burgués, blanco, con toda su historia, con las raíces de su historia en el contexto europeo y norteamericano. Contra esta forma de feminismo blanco, burgués, hubo muchas protestas hasta adentro de los feminismos y más que todo a partir desde la década de los 80 más o menos, por parte de los feminismos chicanos, afroamericanos, los feminismos otros, entre comillas. Dicho esto, hay también toda una dimensión que podríamos identificar como más popular, en donde hay miedo en reconocerse como feminista porque
porque yo no soy contra los hombres, entonces porque tengo que autorrepresentarme como feminista si no quiero trabajar, si me gusta estar en la casa, cuidar a los hijos, cuidar a la casa, pero no es ese el centro, el corazón del feminismo no es este, precisamente no es este. Cuando escuchamos esta forma de hablar contra el feminismo, siempre tenemos que como puedo decir, darnos un marco un poco más científico de la cuestión. Y, por ejemplo, hago un ejemplo muy simple que todos ustedes conocen. Por ejemplo, las madres, después abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. Cuando empiezan su protesta en la mitad de los años 70, en el 75, fue la primera vez en que se reunieron en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, no eran feministas, no eran militantes políticas, muchas de ellas eran amas de casa que simplemente salían ocupando el espacio público para, en aquel caso, reivindicar el regreso de sus hijos y de sus hijas con vida. En América Latina, por ejemplo, hay un montón de historias y de ejemplos de movimientos de mujeres, de madres, de hermanas, de mujeres que no son militantes, que no quieren hacer política, que no están en ningún partido político y que están muy lejos del feminismo, que luchan por los derechos de las mujeres. Pero simplemente le tienen miedo al feminismo porque las mujeres no son todas iguales, porque no hay un universalismo de la mujer y porque no creen en la sororidad o sororidad universal entre todas las mujeres, porque no hay una única mujer como se creía, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se luchaba por el derecho al voto, cuando se luchaba por la ciudadanía plena, había la lucha entre la mujer y el hombre. La mujer era una, con una clara identificación femenina, contra el hombre. Dos identidades distintas. Ahora ya sabemos, después de décadas de luchas, de procesos, de movimientos, de acciones colectivas, que tampoco la mujer es una. No es un sujeto político, un sujeto social homogéneo. Y contra la homogeneidad del feminismo fue una de las razones que justifica la voluntad de dejar de lado la periodización en olas del feminismo. Porque, por ejemplo, la periodización que puede valer por Europa o Norteamérica no vale por Brasil, por ejemplo, o no vale por muchos países de África. Siempre tenemos que tener presente la multiplicidad dentro de la unidad. Y hasta hablar, por ejemplo, de África, no entendemos nada porque África no existe África. Existen muchas realidades que componen esta realidad artificial que es África. Cuando yo, por ejemplo, empiezo el curso de Historia de las Américas, donde hablo más que todo sobre América Latina, siempre empiezo diciendo a mis estudiantes que no existe América Latina porque hay muchas realidades distintas. Hay Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Guatemala, hay muchos países y hasta adentro de cada país hay muchas diferencias. Si pienso, por ejemplo, a Colombia, que es el país que conozco más, hay el Pacífico, hay el Caribe, hay los valles, hay un montón de realidades distintas y lo mismo pasa en muchos países de Europa. Antes Héctor decía las diferencias tan grandes que hay entre Europa, entre Italia del Norte, por ejemplo, y Italia del Sur. Roma, la ciudad donde vivo yo, está precisamente en el medio del país y es un poco del sur y un poco del norte, pero está en el centro y es la capital. Pero Italia tiene una historia muy distinta si miramos a la historia de las regiones del norte y de las regiones del sur. Lo mismo pasa con Francia. Adentro de los confines nacionales hay muchas diferencias. Y por eso, entonces, Paula, para contestar un poco a tu pregunta,
para contestar a estas mujeres que te dicen que no quieren ser, que tienen miedo de ser feministas porque no quieren trabajar, no quieren salir de la casa. Habrías que explicarles un poco el verdadero significado de lo que es ser feminista, que no significa ser contra el hombre, aunque hay muchas mujeres que son separatistas. Por ejemplo, no sé si se dice en español separatistas para decir mujeres que no quieren compartir espacios con hombres. Por ejemplo, en Roma, en los años 70, había muchos colectivos de mujeres separatistas y hasta hoy en día hay viejas feministas, es una palabra fea para decir mujeres de mayor edad, que eran feministas en los años 70, que hoy en día siguen siendo separatistas. Eso no quiere decir que no quieren, que quieran vivir en un mundo sin hombres. No, creo que no hay ninguna mujer que quiera vivir en un mundo sin hombres. No es este el punto, no es este el concepto clave del feminismo, que es mirar desde una perspectiva que pueda poner de relieve el funcionamiento de las jerarquías de poder entre hombres y mujeres. Y cómo el género, ahora vamos a ver qué es el género como categoría para vislumbrar, para echar luz al funcionamiento de jerarquías de poder y de lógicas del poder entre hombres y mujeres, entendiendo lo social de este proceso, porque no hay una mujer por naturaleza y hombres por naturaleza, porque todos nosotros, hombres y mujeres que seamos, somos productos sociales. Y cuando miramos al problema del poder, al problema de la dominación, al problema de la subordinación, para entender los mecanismos de los dominios, las lógicas de cómo funciona el poder, también hay que hacerlo desde la perspectiva de género para ver cómo la construcción de género, o mejor dicho, cómo los sexos biológicos son traducidos socialmente al servicio de una lógica de poder. Eso significa dar una lectura desde la perspectiva del género. No sé si me doy a entender, Paula. Lamentablemente yo no te puedo decir cómo puedes contestar a estas mujeres que te dicen así, porque justamente cada mujer es libre de decidir cómo vivir su vida, pero sí lo que puedes hacer es ofrecer un marco más complejo de lo que es el feminismo, que no es simplemente odiar a los hombres, salir de casa e ir a trabajar. No es esto es un estereotipo sobre el feminismo y que tú tienes las herramientas para complejizar el feminismo, para dar un marco que sea más complejo de lo que significa ser feminista, y también un hombre puede ser feminista. No solamente las mujeres pueden ser feministas, hasta los hombres. Elisandra. Sí, sí, gracias. Es un comentario. Es que veo, hablando del feminismo, escuchando a los compañeros, escuchándole, es que es una lucha, es un trabajo de por vida, ¿verdad? Del feminismo, porque me parece como una desconstrucción de un modelo de educación machista, de un patriarcado que todos nosotros hemos sido sometidos. Entonces, eso también para muchas mujeres me parece que para algunas es un poco difícil, porque también hay la cuestión de la ideología también. Entonces, me parece que es un proceso de desconstrucción, que también ese proceso está relacionado a poder, a saber y al propio ser. Entonces, esas jerarquías que usted ha comentado de poder, la cuestión del saber, del conocimiento, ¿sí? De esa ideología de lo que es el feminismo, ¿sí? Entonces, para que las mujeres también comprendan
de forma transnacional, de forma local también, que es una cuestión también de defenderse. Porque cuántas y cuántas mujeres, como vamos a hablar en el último encuentro a causa del feminismo, cuántas y cuántas mujeres mueren por el simple hecho de que son mujeres, ¿verdad? Entonces, esas categorías de poder, de saber y de ser, me parece que están todas relacionadas y que es un proceso educativo de por vida, es una lucha que tenemos nosotras como educadoras en las escuelas, empezar a hablar con niñas también, porque no es eso, mujeres en contra a los hombres, no, mujeres y hombres juntos, pero eso yo creo que va más allá también de esa comprensión y que es un largo proceso, ¿verdad? Muy largo. Ahora, Muy largo. Francesca, hay un Dime. hecho muy importante, Francesca. Italia tiene una migración musulmana. También. Europa tiene una migración musulmana, ¿no? Las Ujú. alumnas musulmanas van a la universidad, áreas de Sí. ingeniería, áreas de negocio, pero ser musulmán, el seminario ha tenido colegas de Indonesia, país musulmán, de Emiratos Árabes Unidos, país musulmán, de la India, donde hay una gran población musulmana, y el Islam es muy complejo, muy distinto, ¿no? La profesora Fátima Al-Sayed de Emiratos, ella estudió en Norteamérica, trabaja en Dubái, pero ella tiene toda esta experiencia norteamericana siendo musulmana. Ujú. La profesora Weimi en Gadamada, Indonesia, es una república, pero al mismo tiempo es musulmana. No tiene ninguna dificultad en diferenciar este ámbito político del espiritual, ¿no? Entonces, tú tienes experiencia con jóvenes musulmanas que estudian, que se vinculan a la universidad, y en Italia, ¿cuál es tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es la experiencia italiana, ¿no? De mujeres musulmanas? Sí, yo tengo una experiencia no tanto en la universidad, porque nunca tuve en mi curso alumnas musulmanas, pero por ejemplo, años atrás, cuando era estudiante, yo también en la universidad, habían varios cursos, cursos libres como voluntarios, por ejemplo, para la enseñanza del italiano como segundo idioma, como segunda lengua a los migrantes, a los y las migrantes en lugares sociales donde se compartían estos cursos informales del todo, y habíamos clases con muchas estudiantes jóvenes, muchas de ellas, la mayoría eran jóvenes porque muchas veces es más fácil para las jovencitas salir de la casa para aprender a hablar el italiano, por ejemplo, más que sus madres, por ejemplo, o el rol de la escuela puede ser un puente muy útil para los contactos entre las familias y el entorno social y el contexto social. Entonces, mi experiencias, tengo varias colegas de la universidad que tienen curso en Italia o en varios otros países, que son expertas sobre los feminismos en los países musulmanes, en los países árabes, y que escribieron ensayos muy importantes sobre esos temas, que no es mi tema de investigación, pero claro que es un capítulo de la historia de los feminismos máximamente importante si pensamos, por ejemplo, en las primaveras en los países árabes, o en todas estas acciones colectivas, o las mujeres en iraní, por ejemplo, y todas estas acciones colectivas para la liberación de los cuerpos, para sus propias liberaciones. Es un capítulo fundamental y no tanto reciente como
como se cree. Por eso estaba diciendo que hay muchas historias y muchos feminismos dentro la historia del feminismo con la F mayúscula, y hay que valorizar todas estas historias. Y por supuesto, desde un punto de vista informal, Roma es una ciudad, tú la conoces, Héctor, muy bien, creo, muy multicultural, multiétnica, como podemos decir. Entonces los contactos y en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Por ejemplo, yo vivo en un barrio donde hay muchas familias que vienen de India, por ejemplo, que vienen de Bangladesh, que vienen de Afganistán, que vienen de muchos países del mundo. Y así que en la vida cotidiana, afuera de la academia, por así decirlo, en contextos informales, ya es una experiencia para nosotros de todos los días. Pero desde una perspectiva más científica, por supuesto, hay que reconocer especificidades de los feminismos de aquellas áreas, siempre también mirándolos, pero dentro de una óptica, por un lado, esta especificidad del contacto muy fuerte con la dimensión de la religión, que no es una característica de todos los feminismos, y creo que también el concepto, la palabra que usó antes Elisandra cuando habló de deconstrucción, creo que precisamente también para contestar a Paula, el feminismo tiene que ver en su más hondas raíces con este gran proceso de deconstrucción. Deconstrucción en el sentido, para reanudar un poco el hilo, en el sentido de reconocer que no hay roles que sean por naturaleza, ni con las mujeres y tampoco con los hombres. O sea que por primera vez en la historia el feminismo puso en la mesa esta necesidad de mirar a los roles sociales como roles sociales, o sea, de naturalizar los roles sociales. El hecho de que yo nazco con un cuerpo femenino no significa que yo sea, ¿cómo puedo decir? Que yo tenga que hacer toda una serie de acciones simplemente por el hecho de mi sexo biológico. Lo que por primera vez el feminismo supo reconocer y supo traducir en una dimensión política es la importancia de reconocer la transformación del sexo biológico en roles sociales con un sentido patriarcal, con un sentido de dominación, con una lógica de poder. El hecho de traducir el sexo biológico, tanto masculino cuanto femenino, en roles sociales no es un proceso natural, porque no simplemente la dimensión natural, antropológicamente hablando, no existe, porque todo es una construcción cultural y también los roles de las mujeres, las identidades sexuales, las identidades son productos sociales, son productos culturales. Y el feminismo puso de relieve, puso al descubierto, no sé si se entiende, este proceso que antes era completamente invisibilizado. Si yo nacía mujer, yo tendría que ser madre, que estar en la casa, no tenía que trabajar, no tenía que votar, no tenía que hacer toda una serie, no podía hacer testamento, no podía tener bienes materiales, tenía que ser una propiedad de mi familia y después de mi marido. Todo esto era visto como algo natural por el simple hecho de tener un cuerpo femenino. Por primera vez, con el feminismo, aunque antes muchas acciones colectivas hicieron de la igualdad entre hombres y mujeres, pero con el feminismo se puso de relieve la deconstrucción, como dijo antes Elisandra, de esta supuesta naturaleza
de la correlación entre sexo biológico y rol natural. Es algo socialmente construido, es algo culturalmente determinado. No hay una relación natural, hay una relación socialmente construida que no es casual, porque sirve para una precisa lógica del poder que nosotras que somos feministas identificamos como patriarcal. No sé si se entendió. Sí, Esto, profesor Marengo. Sí, profesor Marengo, puede compartir su pregunta o comentario. Bien. Quizás otra... yo no lo escucho. Sí, parece que tiene problemas con el audio. Ah. Tanteli, ¿puedes compartir tu pregunta o comentario, Tanteli? Perdona, una sugerencia, ¿Sí? una sugerencia, si Marengo tiene problemas con el micrófono, si quiere escribir la pregunta, yo puedo leerla a la doctora Francesca también, ¿sí? Una sugerencia. Correcto. Tanteli, ¿puedes compartir tu pregunta, comentario, por favor? Pues que yo no tengo experiencia sobre el feminismo aquí. Yo soy de la que dice que no soy feminista, así que es la primera vez que, así que quisiera yo primero escuchar y digerir lo que hablas la profesora Francesca, porque para mí lo que entiendo del feminismo es las mujeres que dicen que los hombres y las mujeres son iguales, que tenemos que compartir las cosas, que los hombres tienen que hacer tal y tal cosa en casa y yo no soy de este tipo de feminismo. Así que quisiera yo primero escuchar, porque antes soy de la que piensa que soy femenina, pero no soy feminista. Así que... Pero ahora Pero no es, comienzo a entender un poco la idea, así que estoy aprendiendo y sí, y a lo mejor vaya a hacer estudios sobre el feminismo aquí en Madagascar, porque no tenemos muchas experiencias sobre el feminismo. No se habla mucho del feminicidio, no sé si hay o no hay, pero no se habla mucho. No, no, no. Después de la independencia, ya en 1960, ya tenemos derecho a votar y todo, porque es una herencia del colonialismo. Así que por ejemplo, sería yo interesante. personalmente no tengo mucha experiencia sobre el feminismo y no, ni en mi entorno, ni así que Sería somos interesante, por de los ejemplo, que piensan que es el sexo quien determina como ha dicho la profesora antes, que el sexo determina ¿cómo decir? El papel de los hombres y de las mujeres que en la vida social, que los hombres son superiores a las mujeres, entre comillas, que son los hombres que la cabeza de la familia, eso es lo que decimos aquí. Así que no sé. eso es interesante, pero precisamente es en este espacio en que podemos empezar a trabajar, no necesariamente en un sentido feminista. Yo no quiero hacer como obra de evangelización sobre, yo soy historiadora, estoy aquí como historiadora, no como soy una mujer feminista, pero no estoy aquí
hablando como feminista, como historiadora feminista que hace historiografía feminista y que mira a la historia de los movimientos sociales también con el lente del feminismo, porque para mí es, como historiadora, es una herramienta que me permite ver el funcionamiento de las lógicas del poder. En este sentido, el poder no se ve solamente en los espacios públicos, esto nos enseñaron las feministas, también hay lógicas de poder en el ámbito más privado, en el ámbito de las relaciones entre pareja, en el ámbito de las relaciones adentro de las familias, y el feminismo precisamente nos enseña a echar una luz donde antes no estaba luz y a ver cómo sociales, cosas, fenómenos, relaciones que antes eran vistas como cosas de la naturaleza. Yo tengo un cuerpo femenino, entonces hay cosas que puedo hacer y que no puedo hacer simplemente por el hecho de nacer hombres o de nacer mujeres. Esta no es algo que tiene que ver con la supuesta naturaleza. Los hombres no son cabeza de familia por naturaleza, son cabeza de familia porque es una construcción social. No son cabeza de familia porque tienen un cuerpo masculino. No es por eso. Esta es una construcción social que nosotras reconocemos como patriarcal, que traduce el sexo biológico en roles sociales determinados, que no se pueden cambiar, que son fijos, que son rígidos, pero el reconocer que se trata de construcciones sociales justificadas o necesarias para el funcionamiento de la máquina patriarcal, porque sirve no solamente al hombre, sino al sistema económico, porque hay también una dimensión de análisis capitalista de las relaciones de género, o sea, cuánto la subordinación de las mujeres a lo largo de la historia o el control de la reproducción, por ejemplo, fue fundamental, o el no reconocimiento del trabajo invisible de las mujeres en las casas, por ejemplo, son todos temas tematizados, disculpe la repetición, por las feministas. Por ejemplo, hay todo un grupo de feministas como Silvia Federici, por ejemplo, que en los años 70 eran más que todo feministas de izquierda, feministas marxistas, que tematizaron, problematizaron el tema del trabajo invisible de las mujeres. Lo que se dice el trabajo no salariado, se entiende en español, donde no se percibe el sueldo, sino que se hace simplemente las casas sin sueldo. Hubo todo un movimiento de mujeres que quería echar luz para vislumbrar este trabajo invisible de las mujeres. Entonces, el eslogan "el privado es público" para reconocer el carácter político de lo que simplemente es algo que no es natural, sino que es político. Los cuerpos son políticos, las relaciones entre parejas también son políticas, así como es político, por supuesto, el labor femenino, la brecha salarial, la liberación de los cuerpos, las identidades sexuales, que son múltiples ahora. Cambió mucho el sujeto político del feminismo desde los años 60 hasta los días de hoy. Pero hay que mirar al feminismo no tanto con una postura para mí ideológica de decir yo soy feminista o no soy feminista. A mí también me gustan los hombres, no es que estoy con un hombre desde hace 20 años, no es el corazón del feminismo. Es simplemente vislumbrar la voluntad de deconstruir, como decía antes la colega de Brasil, deconstruir cosas que en apariencia son naturales, pero que en realidad son sociales. Porque no hay roles predefinidos simplemente por tener un cuerpo de mujer
o un cuerpo de hombres. Y cuando hay esta construcción social, siempre hay un marco de poder alrededor de estas construcciones sociales. Yo reconozco, nosotras las feministas reconocemos a este marco como un marco de poder patriarcal, que tiene que ver con muchos fenómenos distintos, que no es solamente la relación entre hombres y mujer, pero hay muchas feministas que, por ejemplo, trabajan el tema de la guerra y de la militarización, por ejemplo, desde una perspectiva feminista, porque también en el lenguaje de la guerra hay estereotipos masculinos y femeninos. Hay estudiosas que trabajan, por ejemplo, el lenguaje de la Guerra Fría y de cómo se hablaba de la potencia nuclear desde un lenguaje que era profundamente sexualizado, por ejemplo, falocéntrico, por ejemplo, así como hay el ecofeminismo, hay el feminismo marxista, hay los feminismos negros, los feminismos árabes, los feminismos chicanos, afro de las mujeres afro, los feminismos de color, los feminismos de la... Hay un montón de pluralidad dentro de la supuesta unidad. Por eso al comienzo les decía, hablamos por favor de feminismos con la S en plural y no de feminismo como si fuera una piedra homogénea que habla de un solo fenómeno, de un solo actor social, porque también decir mujer no es decir mucho, porque aquí somos muchas mujeres, pero somos mujeres distintas. No hay un sujeto homogéneo para decir mujer. Tenemos deseos, roles, trabajos, vidas, experiencias, posicionamientos muy distintos. Somos todas mujeres, sí, con cuerpos femeninos, pero todo lo demás es una construcción social. Y no depende, el hecho de tener un cuerpo femenino no significa que todas las mujeres del mundo seamos un sujeto homogéneo. Este fue el desafío de los feminismos otros que empezaron a emerger desde la década de los 80, por ejemplo. Y en este sentido, también la última cosa que le quería decir era la importancia de otra categoría que fue fundamental, que sigue siendo fundamental para los feminismos, para la historia de los feminismos, que es el género, la categoría del género, que introdujo un cambio radical en la historia de los feminismos desde más o menos finales de los años 90, con este concepto, el género, que servía y sirve hoy en día también para investigar las formas en que las sociedades generan relaciones de poder a partir de las jerarquías de género. Hoy en día, como ya hemos dicho, el sujeto político del feminismo se vuelve mucho más complejo del sujeto político en el siglo XIX, por ejemplo, porque hubo una deconstrucción, una desestabilización de la categoría misma de mujeres postulada por los feminismos del pasado. La irrupción de la categoría de género que se dará finalmente en los repertorios de los movimientos de mujeres y del movimiento feminista hacia la década de los 90, por ejemplo, en América Latina se dio junto a otro proceso que reconocemos como de ONGización, por ejemplo, tal como se ha estudiado en el malestar del feminismo latinoamericano. Estoy hablando de Barrick, por ejemplo. Dentro de los feminismos hay un amplio espacio dedicado a la crítica de la subordinación y el dominio que los hombres ejercen sobre las mujeres, pero también a las críticas, a la crítica de las normas de género. De hecho, si bien los feminismos se refieren prioritariamente a las mujeres, abordan de manera más general las definiciones de lo femenino y de lo masculino y los códigos de la feminidad y de lo masculino y de la masculinidad. La tarea de los feminismos es, en primer lugar,
hacer visibles las desigualdades de género. No sé si así resulta un poco más claro cuál es el desafío de los estudios feministas y de los feminismos. No es poner a las mujeres contra los hombres, porque también el sujeto mujeres y hombres resulta deconstruido adentro de una lectura que quiere deslumbrar los mecanismos de poder, que quiere desestabilizar las categorías, que quiere denaturalizar los roles de géneros, los códigos de géneros, las normas de género, y describir como socialmente construidos mecanismos que antes, o conexiones, mecanismos, identidades que antes eran vistas como simplemente normales, que no podían ser debatidas, que no podían ser deconstruidas, que tampoco se veían. El feminismo echó una luz donde antes no había luz, hasta dentro de las casas, dentro de las relaciones íntimas, dentro de las relaciones de parejas. Pero no es tampoco un hecho solamente de las mujeres, aunque hay, como le decía antes, colectivos de mujeres que quieren estar solo con otras mujeres. Son separatistas. Pero hay muchos círculos donde hay también hombres que se posicionan como feministas, porque luchan contra las desigualdades de género y también porque ponen no en duda, ponen en discusión sus propios privilegios, que no son solamente ni necesariamente privilegios de natura material, porque hay también muchos hombres que son pobres, por ejemplo, que no tienen trabajo, que viven por las calles, pero en un nivel más simbólico, como antes decía la colega de Madagascar, en muchos contextos el hombre es leído socialmente como un sujeto superior a las mujeres, goza de un privilegio epistemológico, por así decirlo. Y hay muchos hombres, no tanto, pocos hombres, que están dispuestos a poner en la mesa sus propios privilegios, los privilegios del cual ellos mismos gozan por el hecho de ser hombres, aplicando la deconstrucción sobre ellos mismos. No sé si se entiende, que es un proceso muy difícil, pero si queremos luchar contra las lógicas del poder, también tenemos que reconocer, aun cuando esas lógicas nos habitan y trabajan adentro de nosotros mismos y no solamente afuera. Jugar con todas estas categorías, con todos esos conceptos y mirar fundamentalmente al poder. Este es el gran desafío del feminismo. Mirar al poder, que puede ser un poder material, puede ser un poder social, puede ser un poder hasta simbólico. Por ejemplo, por el feminismo en Italia, la dimensión simbólica históricamente fue muy importante. Hay todo, no sé si alguien algunas veces escuchó hablar del feminismo de la diferencia, que es una de las corrientes, por así decirlo, del feminismo histórico, que tantas raíces hubo aquí en Italia en los años 70, más que todo, que ponía el acento sobre las diferencias entre hombres y mujeres, porque mientras en la primera ola, entre comillas, de los movimientos por el voto, por ejemplo, la clave de todo era: hombres y mujeres somos iguales, estamos en el mismo nivel, todos tenemos que votar, tenemos que ejercer nuestros derechos y tener derecho a una plena ciudadanía, civiles, sociales, políticas.
En la segunda ola, entre comillas ola, en los años 70, el lema, la consigna fue: nosotras queremos ser diferentes, somos diferentes porque somos mujeres y queremos liberarnos, generar autoconciencia, conocer a nosotras, a nuestros cuerpos, a nuestras dimensiones, queremos reconocernos entre nosotras y valorizar esta diferencia que antes era la razón de nuestra subordinación. Ahora nosotras reivindicamos esta diferencia como una herramienta de poder. Esa es la grande diferencia entre los dos primeros grandes momentos del feminismo. Antes la igualdad y después la diferencia, pero una diferencia que no genera jerarquía, porque debe estar un reconocimiento entre los dos elementos de la diferencia. Ser diferente no debe significar que yo soy más importante que yo soy más importante que tú. Simplemente somos diferentes. Y fue el gran desafío del segundo feminismo, generar poder a partir del reconocimiento de la diferencia. No queremos ser iguales, no somos iguales, pero el hecho de que no seamos iguales no debe significar que deba estar subordinación entre los dos sujetos. Francesca. Sí, Héctor Marengo. No, Francesca, este año, 2026, estamos a un siglo del nacimiento de Michel Foucault. Sí. Entonces, ¿cuál es tu descubrimiento, tu relación con la obra de Michel Foucault? Sí, por supuesto. Yo no sé, porque yo veo Héctor... Sí, profesor Marengo, ¿puede compartir su pregunta? O si tiene algún problema técnico, lo puede poner por el chat. Profesor Marengo. Correcto. Francesca, entonces, en este año se recuerda 100 años de Michel Foucault, ¿no? Entonces, en tu caso particular, ¿cuál fue tu descubrimiento, acercamiento de la obra de Foucault? Sí, por supuesto conozco muy, muy bien la obra de Foucault, que fue para mí, como decir, en la dimensión del cuerpo y del poder y del funcionamiento del poder en lugares que no son los lugares del poder. Por ejemplo, te estoy diciendo de qué manera... no se preocupe, profesor. Se marcó sin querer. Ok, ningún problema. Te estoy diciendo las maneras en que el estudio del pensamiento de Foucault utilicé aquel pensamiento en mis estudios, por ejemplo, sobre el tema de las violencias de género para echar luz sobre, por ejemplo, las dinámicas del poder ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres y en el funcionamiento de los micropoderes, por ejemplo, y cómo hay varios dispositivos del poder que funcionan adentro de la sociedad y de la importancia de la dimensión corporal del poder y de cómo este poder se inscribe sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces fue muy importante para mí para ampliar el concepto de poder, para ver cómo funcionan los micropoderes y para, por supuesto, analizar también el tema de la gubernamentabilidad de la que habla el filósofo. Entonces, en este sentido fue una fuente, bueno, para mí como para generaciones de colegas, historiadores, filósofos, antropólogos también. En Italia Foucault se estudió y se sigue estudiando muchísimo y sigue siendo una fuente de inspiración y
una referencia fundamental para quien estudia el poder, los cuerpos y el funcionamiento de los dispositivos del poder adentro de la sociedad, y no solamente en el contexto político, sino también en varios otros contextos sociales que son subordinados a esas lógicas del poder. Entonces, sí, gracias por la pregunta. Francesca, tú tienes experiencia en Colombia. Colombia es un gran país, tiene una experiencia del Caribe. El Caribe es una región hispana, inglesa, francesa, múltiple. En el Caribe también incluso tenemos presencia de la India por el colonialismo inglés. El Caribe es una experiencia, ¿no?, muy fuerte. Al mismo tiempo, Colombia tiene una experiencia andina, como Perú, y tiene una experiencia afro, ¿no?, de África Occidental. En el seminario hemos tenido colegas de Nigeria, de Senegal, que han compartido su experiencia también, y simultáneamente tiene poblaciones originarias, ¿no? Tiene población nativa, ¿no? Entonces, tu estadía en Colombia, los años que has estado en Colombia, ¿cómo tú eres italiana? Italia también tiene varias tradiciones. ¿Cómo es esta interacción desde tu experiencia como investigadora en la realidad colombiana? ¿Más del Caribe, más de la zona andina? Esta también es una pregunta muy difícil, y yo tengo que dejarlos dentro de pocos minutos, pero también estaba pensando en tu pregunta tan importante sobre Foucault, reviviendo los momentos en que yo era estudiante, leyendo las obras del autor, y me acuerdo cuánto fue para mí importante entender, gracias a Foucault, el modo en que el poder modela las subjetividades. Y entonces, gracias por esta reflexión tan importante, que por supuesto nos muestra no solamente cómo el poder modela las conductas sociales, haciendo que las personas se autogobiernen sobre las bases de normas establecidas, sino que nos indica cómo, y eso también fue muy importante en mis estudios sobre las violencias de género, todas aquellas dinámicas, prácticas, instituciones y saberes, que es otra palabra clave, si hablamos de Foucault, de las tácticas a través de los cuales el Estado, en el caso de Foucault, pero pueden haber otros lugares de poder, controla las vidas, los cuerpos, los orientamientos, no sé si se dice en español, de los individuos, de las personas. Entonces, sigue siendo una lente para mí fundamental. 4 minutos para contarles sobre mi experiencia, pero podemos seguir charlando sobre eso también en el encuentro del próximo viernes. No fue para nada fácil para mí como mujer, como italiana, como europea. Viajar a Colombia la primera vez fue para mí no traumático, pero no es un país fácil, Colombia, y yo tuve que viajar en Buenaventura, que es un lugar de la costa pacífica con muchos problemas de violencia, y es otro mundo. Yo estaba acostumbrada, por ejemplo, a viajar en Argentina, donde un europeo o una europea puede encontrar más puntos de contactos porque hay culturas en común, hay muchas visiones, muchas influencias comunes. Colombia para mí fue otro mundo. Era una joven estudiante, era no mi primera vez en América Latina, pero durante mi primer viaje en Colombia fue muy difícil adaptarme y empezar a comprender los códigos para leer otra realidad,
dejando de lado mis categorías, mis centros, mis opiniones, mis esquemas mentales, mis posicionamientos y desplazarme, desplazarme en un sentido simbólico, desplazarme para mirar a las cosas desde diferentes puntos de vista y adoptando nuevas categorías, o también viejas categorías, pero con nuevos significados, o aprendiendo nuevas categorías para leer nuevas realidades. Porque hay muchas dimensiones que, por ejemplo, en la historia de Europa no tienen la misma importancia que tienen por la historia de América Latina. Por ejemplo, el tema de la tierra, que es tanto importante también en Perú. Por ejemplo, en Europa, por supuesto, hay conflictos ambientales, por supuesto, hay dimensiones que son también el territorio y la tierra, pero no tiene una importancia. Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Mariátegui, el pensador peruviano, y toda esta teorización sobre el tema de la tierra no hay en la historia de Europa, así como no hay esta dimensión de interculturalidad entre afrodescendientes, entre comunidades indígenas, entre europeos, entre migrantes, entre la dimensión española. Es una gran complejidad para quien se acerca a la historia de América Latina, y en Colombia toda esta dimensión que hay se suma a una historia de violencia de muy larga duración, que empieza ya en el siglo XIX, después hay el conflictos más recientes y todos los fenómenos que me imagino que ustedes conozcan mejor que yo. Entonces es una historia sumamente compleja, pero fue un desafío muy grande para mí y pude aprender ¿cómo puedo decir? La importancia de desplazarse de sus propias categorías, de deconstruir sus propias categorías para entender otras realidades, porque no siempre las categorías que llevamos con nosotros como antropólogas, como historiadoras, como científicas sociales, no siempre nos sirven cuando nos encontramos con la realidad de nuestras investigaciones en el campo, en la realidad. Así que hay que ser preparadas para un desplazamiento que no es solamente físico y material, pero puede ser también simbólico, ontológico y cultural. Y en este Francesca, sentido, Colombia fue para mí un gran, y sigue siendo, a los 44 años, sigue siendo un gran desafío. Francesca, tenemos una consulta del doctor Espinosa del feminismo negro. Ahora, en Italia hay una comunidad negra afroitaliana. Tú tienes conocimiento de la comunidad afrocolombiana, aunque el término afro también es cuestionado, no es negra. Entonces, pero es distinta, ¿no? En Colombia, del Atlántico al Caribe, a pesar que son poblaciones, pero el Caribe ha tenido mayor control de Bogotá que el Atlántico colombiano, por ejemplo. Entonces puede ser un feminismo negro, pero distinta a la experiencia del Caribe, distinta a la experiencia del Pacífico colombiano, perdón, ¿no? La costa pacífica de Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué diferencias tú puedes destacar, ¿no? De la experiencia del feminismo negro caribeño, del feminismo negro pacífico en Colombia? ¿Qué pasa aquí? Va y reclama. ¿Qué te pasa? Zapatazo. O te mando a la puerta. Sí. Ah, ok. No, perché sentia otra voz.
Por supuesto, yo no soy, mi tema de investigación no es el afrofeminismo. Estuve viajando más en el territorio del Pacífico que en el territorio del Caribe colombiano. Yo creo que, por ejemplo, en el caso en ambas realidades, hay una relación simbólica muy fuerte con el tema de la esclavitud. Es como una especie de herencia simbólico-cultural de pertenencia común, no solamente de los feminismos afros, sino de las comunidades afrodescendientes. Y esto creo que sea una característica común entre los feminismos caribeños y los feminismos del Pacífico. En el caso de la región del Pacífico, que es una gran región de la Colombia, hay, por ejemplo, una relación muy fuerte de las comunidades afrodescendientes con, por ejemplo, el elemento del agua, que es algo que me llevó mucho la atención, aunque yo no soy antropóloga, pero trabajo mucho entre las dos disciplinas, entre historia y antropología, y por ejemplo hay toda una literatura científica sobre esta conexión muy profunda con el territorio, que se da mucho en la realidad del Pacífico colombiano, così come la dimensión comunitaria de este tipo de feminismo, que es muy ligado no tanto a la oposición entre hombres y mujeres, para volver otra vez a este punto central, sino a una conexión muy profunda con el territorio y con el entorno comunitario, por así decirlo. Son feminismos muy comunitarios, y esta es otra característica, por ejemplo, bastante diferente de los feminismos en Italia, pero de los feminismos en Europa más en general, esta profunda conexión con los territorios, con la herencia simbólico-cultural de la esclavitud, con, en el caso del Pacífico colombiano, la necesidad de habitar un espacio de manera libre y de moverse de manera libre en un territorio, el que pone en primer plano también otra vez el tema del cuerpo, de liberar el territorio, liberar los cuerpos, poder mover los cuerpos de manera libre a través de territorios que son militarizados y que son atravesados por la violencia. Así que hay muchas referencias en común en un nivel simbólico-cultural, pero muchas diferencias que dependen de los dos contextos que son distintos. El contexto del Caribe colombiano y el contexto del Pacífico colombiano, donde hay, por ejemplo, departamento como es el Chocó, que es el departamento negro, entre comillas, por excelencia en Colombia. Y, por ejemplo, aunque haya, ¿cómo puedo decirle?, referencias simbólicos culturales en común, hay que mirar a las características de cada contexto, porque, por ejemplo, en Italia, donde no hay esta caracterización de los feminismos afrodescendientes, pero hay, por ejemplo, toda otra historia que es ligada al tema del colonialismo italiano en África, por ejemplo, que es toda otra historia. Entonces, hay cosas en común como referencia simbólico-cultural entre los feminismos de las dos regiones, pero hay que mirar a los contextos específicos territoriales para ver las conexiones de los feminismos o de los movimientos de las mujeres que no son feministas con las distintas otras instancias sociales, territoriales, comunitarias, de las comunidades negras en general, porque en muchos de esos movimientos no son separados de las luchas de las comunidades de referencia.
O sea que las mujeres de esos movimientos, aunque se reconozcan como mujeres feministas, luchan por el territorio, luchan contra la violencia, luchan contra la presencia de las bandas paramilitares. Entonces, las luchas feministas son muy matizadas y hay diferencias entre los lugares, entre el campo y la ciudad. Por ejemplo, en Cali hay muchos colectivos muy activos de mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, en el barrio El Chontaduro de Cali hay un colectivo de mujeres afro que es muy activo y que hacen toda una serie de actividades para valorizar las experiencias de las mujeres afro en el contexto de violencia colombiano. Yo estuve en Buenaventura con un colectivo de mujeres afrodescendientes muy ligadas, por ejemplo, a toda una idea de ritualidad. Por ejemplo, nos acogieron haciendo un ritual con bebidas sagradas, con flores, con círculos de confianza entre hombres y mujeres. Fue un momento muy lindo de compartir con ellas, con esta dimensión de ritualidad muy fuerte, con una bebida tradicional, ahora no me acuerdo el nombre, que se bebe en el Pacífico colombiano. Entonces hay muchas referencias culturales y simbólicas en común, pero hay también muchas diferencias, que son las diferencias de los dos contextos del Caribe y de la región del Pacífico. Francesca, Yo, el departamento que tú dijiste Chocó, para pensar en la próxima sesión, sí, es una experiencia de miles, de decenas, cientos de miles de personas que cruzan rumbo al Panamá y rumbo a Norteamérica. Entonces, cotidianamente, la presencia de extranjeros es común para las poblaciones locales, rurales y urbanas, ¿no? Entonces, esa experiencia de lo foráneo, hay poblaciones no solo de Sudamérica, sino de otros continentes que también emplean la ruta del Istmo de Panamá, ¿no? Para cruzar, pues, rumbo a Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta experiencia de lo foráneo, lo extranjero, para la población urbana rural es común. ¿Quieres que hablamos de esto en el encuentro del viernes próximo? Correcto, para proyectarnos, encadenar estas sesiones. Amigos, amigas, Buenaventura se tiene que, en la costa del Atlántico, que es extensa, es el principal puerto, una población de 300.000 habitantes, y la característica del Pacífico colombiano, en contraste quizás con el Pacífico central peruano, es que aquí está la capital, pero allá es una zona distante de la capital, Bogotá, o de las grandes ciudades como Medellín, Sí, Cali, y el sí. ferrocarril o la conexión es algo muy tardío para ellos. Sí, es considerada como, desde el punto de vista de la naturaleza, a lo largo de la historia, como una zona salvaje, ¿no? De la Colombia, de naturaleza incontaminada, de donde estaban los palenques, por ejemplo, muchos palenques en la zona del Pacífico, por ejemplo, de comunidades de esclavos que vivían en libertad, en Popayán, por ejemplo. Si usted quieren, podemos hablar un poco de esto el viernes, en el próximo encuentro. Claro, como el sí, programa lo pueden ver en el website del BRAD que se ha compartido. Entonces, Elisandra, Francesca, Tanteli, amigos, amigas, tenemos pues en la sesión, ¿no? Amigos de África, amigos de Brasil y amigos de Europa. Francesca está en Roma, compartiendo su investigación y, ¿no? Compartiendo, ¿no? Esta experiencia sobre, ¿no? La realidad colombiana, sobre todo del Pacífico colombiano, en el contexto, en la perspectiva del feminismo. Francesca, muchas gracias por tu no, gracias a ustedes. sesión. Estamos el inicio del curso, que estamos todos los viernes, ahora en la mañana. Nos vemos el viernes de la próxima semana.